tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy martes 17 de septiembre de 2019, ojalá hayan tenido un muy buen grito de independencia. Hoy vamos a hablar sobre la facturación fantasma, delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional. A nuestro país le hace falta desde hace muchísimo tiempo que una verdadera reforma fiscal esté ahí para que verdaderamente ayude por lo menos, uno, a que el Estado tenga más recursos y dos, a distribuir la riqueza en México y no tenerla concentrada como hasta ahora. Por supuesto, también falta la percepción por parte de la población de que el dinero que damos al fisco no sea utilizado para enriquecer únicamente a muy pocos bolsillos, ni que se haga dispendio ni derroche del mismo. Por lo pronto, México está en el último lugar de los 36 países que conforman la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico en cuanto a captación de recursos y en desigualdades sociales. También estamos muy mal, aún con todo, o quizá por ello, por las muchas reformas supuestamente hechas en gobiernos anteriores. Inclusive en el ámbito latinoamericano, México también es uno de los que están más abajo en cuanto a captación de recursos. ¿Qué tenemos actualmente? Evasión legalizada, devolución o condonación de impuestos a grandes empresarios y políticos, contribuyentes cautivos, los de abajo, por supuesto, que son los hipercontrolados por la Secretaría de Hacienda, y la cada vez más documentada práctica de las empresas fantasma y facturas falsas. López Obrador mencionó que hay que luchar contra este fenómeno y ahí debemos reconocerle nosotras y nosotros que por lo pronto está luchando para terminar con la devolución de los impuestos a los grandes contribuyentes y debido a ello en el Senado se promovió y aprobó la reforma donde tratan de evitar este fenómeno por 82 votos a favor y 34 en contra. Esto aún falta por ser ratificada por la Cámara de Diputados para que, a través de esta reforma, la defraudación fiscal por medio de empresas fantasmas y las facturas falsas sean consideradas desde ya como delincuencia organizada y también como amenazas a la seguridad nacional. Con esto, las sanciones contra este tipo de delitos van a ser mucho más duras. Pero el Partido Revolucionario Institucional, comandado por Alito, el exgobernador de Campeche, y el Partido Acción Nacional, donde ahí está Marco Cortés, y los vestigios del PRD, que están, ahora se unieron otra vez, contrario a lo que supuestamente representan, es decir, a la población, están tratando de detener esta reforma y evalúan presentar una acción de inconstitucionalidad contra la misma. Ante esta posición, bien vale la pena que nos preguntemos, ¿cuántos intereses están ahí afectados en esta medida? ¿Por qué lo están defendiendo? Tuvieron la osadía, más bien el cinismo, de calificar estas dos medidas, de calificar de delincuencia organizada y como amenaza a la seguridad nacional, como un terrorismo fiscal. López Obrador ya respondió diciendo que si bien los partidos están en su derecho de hacerlo, es decir, de promover esta acción de inconstitucionalidad, mencionó él que da pena, que es una vergüenza que defiendan a los defraudadores. Y dice López Obrador, y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares. Y les soltó una retahíla de adjetivos, farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros y corruptos, los senadores que defienden a los defraudadores. Dice, pertenecen a partidos en profunda descomposición. Otro efecto de carambola que pudiéramos ver aquí o leer desde aquí es que si en algún momento hubo alguna alianza o algún remedio de alianza denominada PRI-MOR, es decir, PRI con Morena, esta o ya se acabó o no la hubo o aquí ha de haber quedado más que fracturada. Recuérdense que en muchísimos medios hubo insistencia de que Alito llegó precisamente a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional con la venia, casi con el permiso de Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir que al país sí le hacen falta recursos, muchos recursos. Lo dejaron más que endeudado y con muchísimas necesidades sociales que hay que resolver. Por citar solo algunas, salud, educación, inseguridad, lo que ustedes quieran. Por eso, no estamos para nada de acuerdo en que se califique como un exceso el equiparar con crimen organizado las prácticas de defraudación y facturación falsa. Tampoco estamos de acuerdo en que se considere como un terrorismo fiscal, más aún si se toma en cuenta la situación en que está México. Estos
los que están en contra de ello tendrían que entenderlo. Como país no estamos para nada en una situación de estabilidad, ni es poquito lo que se evade en el pago de impuestos por estos mecanismos. La jefa del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farjat, en una entrevista concedida la semana pasada a Carmen Aristegui, informó que en los últimos 5 años, es decir, estamos hablando del sexenio de Peña Nieto, la falsificación de facturas aumentó 21 veces para llegar, dice Margarita, a ese nivel tan crítico en solo un lustro. Tuvo que existir la anuencia de muchos poderes. Había un dejar pasar, dejar hacer, y ese tipo de cosas generalmente, dice, no las dejas hacer si no tienes un beneficio. Todos tenían conocimiento, sostiene esta funcionaria. Y más aún, agrega, en investigaciones al interior del SAT se ha identificado una fuerte correlación entre el aumento de facturas falsificadas y el uso de la llamada compensación universal, esquema por medio del cual los contribuyentes que cuentan con un saldo a favor por el pago de ciertos impuestos lo compensan para saldar otros que presentan adeudos. En algún momento, dice la funcionaria, se decidió autorizar que los contribuyentes no dieran aviso de la compensación y que se hicieran las solicitudes en automático. Eso disparó el uso de la compensación a niveles hasta del 20%, cuando históricamente su utilización no pasaba entre el 1 y el 2%. Y dice más Margarita, con compensaciones automáticas, sin oportunidad para el fisco de hacer su tarea para fiscalizar las transacciones, se abrió una enorme ventana para trampear el camino perfecto para lavar dinero. Los factureros, dice ella, conocían perfectamente los tiempos y el modo de operar de la Secretaría de Hacienda. Saben cuánto tiempo tarda el SAT en identificar sus irregularidades y operan en ese marco de tiempo para no ser fiscalizados. Las facturas falsas reconocidas y registradas oficialmente hasta ahora son casi 9 millones, pero no se sabe cuántas más no fueron registradas y por lo tanto pudieron ser utilizadas para lograr deducibles ilegalmente y para lavar cantidades indeterminadas hasta ahora de dinero. Estas, por supuesto, muchas de las cuales tuvieron como origen el crimen organizado. Hasta ahí dejo la cita de Margarita Ríos Farjat y podemos decir que en suma, pues ahí se tenía un entorno favorable para la evasión y el incumplimiento de la ley, totalmente tolerado y eventualmente promovido por el gobierno federal del sexenio anterior. Vamos a ver lo que es la definición de seguridad nacional. Esto es una definición publicada el 1 de diciembre de 2018 por el Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de la República. Y nos dice que es la condición o situación de seguridad, paz y orden que proporciona el Estado mexicano a su población para que ésta pueda desarrollar plenamente su potencial y esté en aptitud de contribuir al desarrollo nacional mediante la implementación de estrategias de protección y empoderamiento que propicien la gobernabilidad democrática y el mantenimiento del orden constitucional para la consolidación del proyecto nacional. Hasta ahí dejamos esta definición, según la cual la masiva y enorme facturación falsa, la creación de empresas fantasma y demás simulaciones al fisco, sí que podríamos considerarlo que atentan contra la condición del Estado para proveernos seguridad, paz y orden, y por ende sí que atentan contra la seguridad nacional. Nada más para que se den una idea, el monto de las operaciones celebradas entre 2014 y junio de 2019, solo con el facturaje falso registrado oficialmente, llega a 1.6 billones de pesos. ¿Se acuerdan que el presupuesto de egreso de la Federación fue más o menos de 6 billones? Aquí estamos hablando de una quinta parte del 20%. En el supuesto de una deducción del total de las facturas, la evasión llegaría más o menos a 354.512 millones de pesos. Es decir, al menos 1.4% del PIB. Por ahí, por ejemplo, Fabricio Mejía hablaba el otro día con Aristegui de que se pudiera llegar inclusive al 6% del PIB, es decir, multipliquen 354.000 por 5, por 6, y nada más tendrán una idea de la cantidad de recursos que están desviando por ahí. Eso sin contar el universo millonario y abusivo de las condonaciones fiscales. Ese es otro tema que también habría que añadirle. En suma, el boquete a las finanzas nacionales sí es criminal, sí es propio de la delincuencia organizada, que sí ha dañado gravemente al país y nos ha limitado la capacidad por parte del Estado para su función de garantizarnos la seguridad nacional. ¿Usted cómo la ve? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.